Debemos de tener la información clara. ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se transmite? ¿A dónde quiere ir? Y protegernos de forma correcta. Soy Peter Lin, médico familiar en Toronto, Canadá. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es una de las familias de virus, los cuales pueden ocasionar problemas leves como un resfriado común, hasta el síndrome respiratorio agudo, o mutar en neumonías muy peligrosas. Básicamente estos virus lucen como una pelota de tenis con una serie de púas clavadas a ella, y dependiendo de esas púas es como le permite adherirse a ciertos lugares. Hay algunos virus cuyas púas les permiten pegarse a tu nariz y así tienes un resfriado común. Pero el síndrome respiratorio agudo y estos nuevos virus de los que estamos hablando tienen púas que les permiten pegarse a las células en tus pulmones y cuando se adhiere ahí, ponen información la cual genera copias de sí misma. Por lo tanto, usa nuestro propio cuerpo para generar más virus. ¿De dónde vino? La mayoría de los coronavirus han vivido en animales. En este caso en particular, vino de Wuhan, China, en un mercado de pescado donde vendían animales vivos. Y se piensa que se transmitió de un animal hacia un humano. Pero con lo que nos encontramos después fue que la gente que se estaba enfermando eran trabajadores de la salud, familiares que cuidaban a los enfermos, lo que quería decir que el virus se estaba contagiando entre humanos. ¿Cómo se esparce? Justo como el resto de los virus, necesita alcanzar un objetivo, que en este caso son los pulmones, y tiene que ser con tu ayuda. No tiene pies ni alas, por lo tanto, nos necesita para llegar a su objetivo. Por eso continuaremos diciendo, no te acerques a gente que esté estornudando porque vas a respirarlo. Y no toques tu cara, pues así es como el virus llega ahí. Los cubrebocas ayudan pero no son infalibles, porque hay filtraciones. Los que tú y yo compramos tienen entradas en los lados por donde el virus puede entrar. El cubrebocas nos ayuda a impedir que toquemos nuestra cara. Si tú estás enfermo, el cubrebocas ayuda a que no salpiques a personas alrededor de ti. Las personas que realmente llevan un cubrebocas útil, los N95, los cuales están sellados y son los que llevan los doctores que están al cuidado de los pacientes. ¿Cuáles son los síntomas? Al principio, el coronavirus causa los síntomas de la influenza o del resfriado, nariz congestionada y ese tipo de cosas. Pero lo que debes entender es que una vez que el virus comienza a actuar a nivel celular, estos se replican en tus pulmones. Súbitamente comienzan a matar estas células de tus pulmones, lo cual ocasiona que se genere poco oxígeno. Y es por eso que uno de los primeros síntomas son la falta de aliento e insuficiencia respiratoria, y debido a esto es que terminan en los hospitales. ¿Cómo se trata? Desafortunadamente hoy en día no tenemos un tratamiento que ataje correctamente el coronavirus. No tenemos un medicamento que lo aniquile, así que es de mucha ayuda que cuando el paciente no puede respirar, reciba oxígeno. Si no puede beber, que reciba líquidos que lo ayuden. Los riñones comienzan a fallar, así que lo ayudamos con esas cosas. Es un proceso de mucha asistencia. Este es un nuevo virus que no habíamos visto antes, por lo que nuestro sistema inmune, nuestro ejército, ha tenido problemas para saber qué hacer. Usualmente los anticuerpos que se generan en nuestro organismo se adhieren a las púas incrustadas en el virus y lo eliminan por ti. Y es así como recuperas tu salud. Debido a eso, es que las personas mayores tienen el peor pronóstico y, por supuesto, en el caso de los más pequeños, su sistema inmune no es muy bueno tampoco, por lo que les costaría desarrollar esos anticuerpos también. ¿Qué tan preocupado debo estar? Si tenemos la información clara, no tenemos que alarmarnos innecesariamente, pero sí hacer lo correcto para no enfermarnos o bien transmitirlo a otros. Y si nos cuidamos los unos a los otros, de esta forma, este virus no tiene a dónde ir. Nos necesita para moverse y nos necesita para multiplicarse. Y si no le ayudamos, el virus se detendrá. Tenemos el poder para hacer eso ahora mismo. Esta información y más que vamos a compartir hoy son cosas preventivas para Bezrat Hashem no tener problemas el día de mañana. En la historia hubieron varias épocas donde ciertas epidemias, problemas desataron en la humanidad y causaron muchos problemas. Lo que debemos todos hacer son dos cosas. Uno es esfuerzo terrenal. Dos, esfuerzo espiritual. Primeramente, debe uno hacer todo lo que está en sus manos, lo que conocemos en hebreo como ishtadlut. Ishtadlut quiere decir, haz lo que se te dice hacer, no te arriesgues, no confíes mucho en tus zehuyot, en tu santidad, en tu neshama, ni en tu tefilot. No puedes arriesgarte. El Zohar dice que cuando Akadosh Baruj Hu nos vino a sacar de Egipto,
En la noche de la epidemia de la matanza de los primogénitos, Hashem ordenó a todos los Yudim: quédense en la casa y no salgan. ¿Y cuál es el problema que esté afuera? Sí hay problema estar afuera, dice el Zohar. Cuando se desata la epidemia, no diferencia entre bueno y malo, entre justo y malvado. Dijo HaKadosh Baruj Hu: te quedas dentro de la casa. De ahí aprendimos siempre que uno debe de hacer todo lo que está en sus manos. Y la regla siempre es: donde tus manos, tu fuerza, tu alcance se agota, Bezrat Hashem, Dios te ayudará y seguirá. Pero no puedes arriesgarse y confiar en un milagro. En Israel tuvieron que sacar ciertas leyes en la cual incluso no ves en mezuzá, no ves en la mezuzá. Vas al Knis, vas a un lugar, puedes contagiar de lejos. Y si estás infectado, no te sientes bien, sospecha o cuarentena, reza sin minyan. No es momento de ser ahorita fanático o ultra. No puedes arriesgar la vida de los demás por querer servirle a Dios mejor. Son leyes quizás incómodas, pero hay que acostumbrarse a ellas. El saludo que tanto nos gusta, el Hazaku Baruch y el Shabbat Shalom, a lo mejor son momentos ahorita de abstenerse y saludar de otra forma. Me gustó una halajá: Sefaradim, dejen de besar y abrazar y saludar cariñosamente. Ashkenazim, sigan normal. Pero lo más importante es no entrar en el pánico. No hay que empanicarse y volvernos locos, pero tampoco ignorantes y andar con los ojos cerrados. Cada información que se da contiene mensajes interesantes que nos pueden salvar vidas. Por lo tanto, hace unos días contacté al doctor Salohaski y le pedí ayuda con doctores en el mundo, locales, que nos pueden un poco orientar y decir, darnos consejos y apertura qué está pasando en el mundo. Hoy vamos a escuchar 3 doctores, 2 muy cortos en videoconferencia y 1 acá presente. Vamos a empezar con el doctor Yosef Barón de Houston, donde en la entrevista nos puede dar varias información valiosa para nosotros. Vamos a ver a Yosef Barón. ¿Cómo has estado? Pero trabajando como loco, ¿qué me cuentes? Qué bueno, gracias a Dios, todo bien. Tienen que entender que es algo que no vamos a poder contenerlo a menos de que tomemos, como digamos, las medidas que tomó China o las medidas que está tomando Italia. No va a haber de otra. No va a haber de otra. Les va a tocar. Exacto. A todos nos va a tocar. Pero no es para tener pánico. O sea, tienen que entender que se muere más gente hoy por hoy de influenza que se va a morir de coronavirus, independientemente de lo que creas. Correcto. ¿Cuál sería más la gente que sí se muere? La gente que tiene hipertensión, diabetes, asma. La gente que se está muriendo son la gente que son gentes, por ejemplo, ancianos que viven en casas de asistencia, la gente que está inmunocomprometida. Esos son el tipo de pacientes. ¿Quién sí se debe de poner mascarillas y quién no? Hay un pánico, la gente está comprando de más, se están acabando y no la están usando las personas adecuadas. Desafortunadamente lo que está pasando es que la gente se está apanicando. Están apanicando con cosas que son súper superfluas. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Ponte a pensar, el virus lo puedes contraer por partículas aerosolizadas, pero también las partículas pueden estar en cualquier superficie. Entonces, tú agarras un tubo, abres una puerta, ahí tienes el virus en la mano. Eventualmente te vas a quitar la mascarilla para rascarte la nariz, y la mascarilla de qué te sirvió, no te sirve para nada. Lo mismo pasa con ojos. Si alguien está tosiendo enfrente de ti y tienes la mascarilla acá, aún tienes áreas que tienen, por ejemplo, áreas de mucosa en las cuales el virus puede ser absorbido. Entonces, es totalmente innecesario usar la mascarilla a menos de que seas un paciente. Por ejemplo, cuando nosotros llega un paciente con coronavirus, lo primero que hacemos
es ponerle una mascarilla al paciente. ¿Por qué? Porque eso va a prevenir que este paciente siga tosiéndole a todos los demás y le esté contagiando a medio mundo. Las mascarillas en general, el andar caminando en la calle con tu mascarilla no sirve para nada. Acuérdate que el tratamiento de los pacientes con coronavirus es básicamente un tratamiento de soporte. Soportar los órganos. Si al paciente le falta el aire y requiere ventilador, ponerlos en ventilador. Si les baja la presión, ponerlos en medicamentos que les ayuden con eso. No existe un antiviral específico que se haya usado para pacientes con coronavirus. Se han tratado algunos antivirales, incluso antivirales que se usan para los pacientes que tienen SIDA, que han sido relativamente prometedores, pero no hay nada por escrito hoy por hoy para eso. Ok, que tal vez ese es el mayor miedo de la gente y el pánico. Pero, ¿cómo puede saber un paciente si no es una gripa común y no se tiene que apanicar tanto por esto? Mira, lo primero que la gente tiene que entender es que el coronavirus, para que los mate, tienen que tener algún tipo de problema inmune o ser muy viejitos o cosas por el estilo. Segundo, las cosas comunes son comunes. Hoy por hoy, una gripe es lo más común que te va a dar. La segunda cosa que te puede dar es la influenza. Y la influenza está matando muchísima gente. La influenza ha matado en los Estados Unidos más de 12,000 pacientes en un año. En un año, más de 12,000 pacientes. La gente se sigue muriendo por influenza. Coronavirus, a menos de que tengas contacto directo con alguien que sabes que tuvo coronavirus o hayas regresado de uno de estos lugares que te dije que lo tienen, sería rarísimo que lo tuvieras. Al decir eso no significa que no va a haber. De hecho, yo predigo que va a haber un aumento en el número de casos de coronavirus. Pero mucha gente tiene coronavirus y ni siquiera sabe que lo tienen, porque en general el coronavirus tiene una mortalidad muy baja. Uno de los problemas que tienes aquí es un problema matemático. Por ejemplo, es que se habla de que la mortalidad está entre 3 y 5% dependiendo del país. Si te vas a ver países, por ejemplo, como Corea del Sur, en donde hicieron 140,000 pruebas de coronavirus en pacientes, se dieron cuenta de que la mortalidad era de menos del 1%. Entonces, ¿qué tanta mortalidad tienes? Está directamente relacionada al número de pacientes que estás haciéndole la prueba. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Algún consejo, algo especial para toda la gente que te está escuchando acá? Mira, para todos los que están ahí, están preocupados sobre lo que les puede pasar, primero que nada, que no tengan miedo. O sea, de que les va a pegar, quizás nos pegue a todos como una gripita o una cosa así. La gente que tiene algún tipo de problema de inmunocompromiso, es decir, gente con cáncer, gente que tiene enfermedades graves, gente mayor, quizás están a mayor riesgo. Y aún así, entre ellos, la mortalidad no va a ser tan elevada como la mortalidad que tendríamos con una influenza. La influenza sigue siendo grave. Lavado de manos, eso sigue siendo el número uno de los otros. Lavarse las manos por lo menos 20 segundos y lavarse hasta el codo. No nada más las manos, lavarse hasta el codo, lavarse entre los dedos. Eso es lo que recomiendan los centros de prevención de enfermedades en los Estados Unidos. Agua, jabón, gel, todo. Agua y jabón. Los geles pues están muy bonitos y aquí en Estados Unidos de hecho ya no te dejan comprar más de 1 o 12 en los supermercados porque la gente está alocando y comprarlos, pero no son nada mejor que lavarte bien las manos. Y el problema de los geles es que te lo pones en la mano y nada más te estás haciendo así en la mano y el gel te queda aquí. Sí, todo lo demás. Cuando te lavas las manos, te lavas todo, te lavas los dedos. Imagínate tú como cirujano, pues sabes cómo es un lavado quirúrgico de manos. Es exactamente lo que se tiene que hacer la gente, se tiene que lavar como si fueran cirujanos. Con eso, que lo hagan varias veces al día, los chances de que les dé el coronavirus son mínimos. La única manera de prevenir que el coronavirus se expanda va a ser tomar medidas drásticas como lo hizo China y como lo está haciendo ahorita Italia. Es la única manera. Ok. Muchísimas gracias, mil gracias por tu tiempo y estamos en contacto, primero Dios. Claro que sí, un placer, saludos. Igual, un abrazo. Bye. Bye. Muchas gracias al doctor Salomón Husky y al doctor Yosef Barón. Como saben, todos tenemos que hacer cada uno de su parte lo máximo, pero también las autoridades, los gobiernos, hospitales, todos tienen que de alguna forma establecer nuevas reglas de toda esta situación. En Israel, las medidas que se tomaron fueron muy drásticas, incluso casi criticadas de tan exageradas que fueron. Hoy
Bibi Netanyahu salió y dio otras nuevas reglas. Muchas fronteras se están cerrando. Trump acaba de avisar que ya no se recibirá vuelos de Europa a Estados Unidos. Todas esas cosas nos pueden parecer exageradas, pero yo quiero que escuchen al profesor Ofer Marin, del director del hospital Sharet Tzedek, el cual en hebreo, y lo voy a traducir mientras él habla, explica cuál es el motivo que el Estado de Israel tomó medidas tan drásticas. ¿Me pones al doctor? Vemos ciertos países en Israel. Cada uno de los infectados se hizo un recorrido de dónde pasó, a dónde fue, qué tienda entró, a qué autobús subió, qué partido fue a ver, y se publicó todo su recorrido. Y toda la gente que estaban en esos lugares se les metió por ley a las casas. 7 años de cárcel si te sales de la casa, más multa. Eso causó que en Israel hay 100,000 personas en sus casas con prohibición de salida, para que no contagian a nadie más. Sin embargo, en Italia, dice, no quiero criticar a Italia, pero Italia se despertó muy tarde. Y cuando ya se dieron cuenta del problema, ya era muy difícil de controlar. En Italia mueren 100 personas a 160 personas al día. Y todo eso por tardarse en poner reglas y limitar a la gente que estaban alrededor. Y cuando ya se desató el problema, ya no puedes meter a todo tu país a las casas. Aunque ya hay países que también ordenaron a mucha gente en muchas regiones del país no salgan de la casa. En un partido de fútbol que había en Israel, avisaron, todos los que se sentaron en las filas tal, en las gradas tal, todos a las casas. Policías checando y verificando si se atreven a salir. El rabino principal de Israel regresó de China, Tailandia, a la casa, cuarentena. No importa quién eres, no importa qué cargo tienes un problema o estabas al lado de alguien, siéntate en tu casa hasta que se te pase. Cura no hay, pero de mientras no contagias a los demás. De nuevo, gracias a Salomón por conseguir esta entrevista con el doctor de Sharet Tzedek. Y lo más importante de esta noche es el privilegio tan grande que tenemos todos de tener aquí al doctor Francisco Moreno, que hizo un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros de todo corazón, sin fines de lucro, como un humano queriendo ayudar a todos los humanos posibles. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su información que compartirá con nosotros, y al final, si hay preguntas muy especiales que no se hablaron ni los videos ni el doctor, se dará al público la oportunidad de hacerlas. Terminando, escucharemos un mensaje que lo leerá el presidente de la comunidad de parte del Comité Central, abriremos el Ejal y pediremos Bezrat Hashem Refuah Shelema para todo el mundo. Nuestro querido doctor Francisco Moreno. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí presentes y por haberme invitado a participar. Lo que más me agrada de esto es que veo a muchos amigos, no pacientes, amigos, y me siento privilegiado de estar aquí con ustedes. La razón por la que estamos aquí es porque el mundo ha cambiado. Estamos viviendo una época histórica en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Me preguntaban, bueno, ¿y vamos a tener que cambiar? Sí, vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que pensar que nuestra vida va a tener que ser diferente por un tiempo. No sabemos cuánto tiempo. Y lo que voy a tratar de presentarles en esto de 30 minutos es el panorama de lo que está sucediendo
cuáles son los posibles escenarios y qué les recomendaría a ustedes hacer para que, como dijeron en las pláticas de ambos doctores, estemos todos a salvo y nos curemos de esta enfermedad que no mata a todo el mundo. No nos vamos a morir de coronavirus. Es más, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a pasar esta crisis y vamos a estar bien. Como comentaron, y lo hicieron de una forma muy atinada, la siguiente. Voy a hablar un poquito sobre la historia de las pandemias. No es la primera vez que le ocurre a la humanidad algo como lo que estamos teniendo. ¿Qué es un coronavirus? ¿Por qué tenemos el miedo o la incertidumbre por esta nueva enfermedad? ¿Cuál es el estado actual de la pandemia? ¿Y cuáles son los posibles escenarios y las medidas a tomar? Siguiente. En la historia de las pandemias nos hemos enfrentado en el siglo XIV a una de las peores pandemias que acabó con 2/3 partes de la población. Piensen que en ese entonces no había médicos, los médicos eran más gente que se dedicaba a hacer cuestiones más de tipo místico que una medicina como la entendemos ahora. Y bueno, en ese entonces, en un periodo corto de tiempo, 2/3 partes de la población europea falleció por la peste bubónica. Algo que quiero que ustedes vean es que esta enfermedad se inició en Asia y el comercio ayudó a que a través de esos barcos en donde viajaban telas, seda, todo lo que se comercializaba del Asia hacia Europa, esos barcos venían con ratas y las ratas tenían pulgas y las pulgas tenían Yersinia pestis y esta fue la causa. ¿Por qué hablo de la comunicación? Porque eso también es importante en la pandemia que vivimos actualmente. La que sigue. Una de las peores pandemias que hemos tenido es la de la viruela. Y hablo de la viruela porque además no es solamente una enfermedad que mató a 500 millones de individuos a través de 12,000 años, sino es una enfermedad que marcó a la humanidad. La gente que sufría viruela quedaba marcada. ¿Pero por qué les pongo este ejemplo? Porque desde 1974 no hay casos de viruela en el mundo. Es una pandemia que logramos erradicar. Se puede, se logra. Estamos avanzados en tecnología. Y la última pandemia, si me pasan la siguiente, la más reciente, ocurrió en plena Primera Guerra Mundial. La llamada gripa española o influenza española no se originó en Europa, se originó en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entra a la guerra, los soldados que desembarcaron en Europa llevaban influenza. Encontraron una población devastada por el hambre, por la guerra, y hubo más de 500 millones de afectados, 50 millones de muertos. Esa es la última pandemia que hubo hasta el día de hoy, que dijo la Organización Mundial de la Salud, estamos en una pandemia. Y lo dijo el día de hoy, probablemente porque trató de la manera más inverosímil de evitar un problema económico mundial al decir que estábamos en una pandemia. Pero desde hace muchos días, muchos países sufrían lo que estamos viviendo. La que sigue es para adelante. Si ustedes ven, en las pandemias siempre hay algo común. Hay un problema de comunicación. La gente que viaja de un lado a otro puede llevar una enfermedad de un lado a otro. Así ha ocurrido con la viruela, así ha ocurrido con la peste. Pues nunca en la historia de la humanidad teníamos la capacidad de transportarnos como tenemos ahora. Mañana podemos estar en Australia, podemos estar en España, con una velocidad impresionante. Estamos viviendo en ciudades que tienen un hacinamiento grandísimo. El mejor ejemplo es la Ciudad de México, 23 millones de habitantes. No es raro que la enfermedad haya empezado en un lugar, el lugar más poblado del mundo, que es China, el país con 2.8 billones de habitantes. Y desafortunadamente, como comentaban, uno de los problemas graves ante las pandemias es tener malos sistemas de salud. Y desafortunadamente estamos viviendo una de las crisis de salud más graves de México por la situación actual de nuestro gobierno. Los factores que condicionan una pandemia grave son
la población, si la población es más susceptible a enfermarse, entonces va a haber más enfermos. ¿Qué tan fácil se puede contagiar uno de esa enfermedad? ¿Y qué tan grave es la enfermedad? ¿A qué tanta gente puede matar esa enfermedad? ¿La que sigue? Pues déjenme hablarles un poquito del coronavirus. Como mencionaban, hasta el año 2002 había 4 coronavirus que conocíamos que producían gripas comunes. La mayor parte de los catarros están producidos por algunos virus, entre ellos los primeros 4 coronavirus. En el 2002 tuvimos la primera alerta de lo que estábamos viviendo ahora. Hubo una infección que se transmitió de un tipo de gato que comen los chinos hacia un humano, y ese humano lo transmitió a otro humano. Y ahí tuvimos lo que se llamó el SARS, que era un síndrome de insuficiencia respiratoria, por eso las siglas de SARS. Este fue el primer llamado, se hicieron muchos estudios, afortunadamente la enfermedad se controló, y se controló porque la enfermedad no se empezaba a transmitir hasta que la persona tenía síntomas, no como sucede con este nuevo coronavirus. Esta enfermedad tenía un 10% de mortalidad, mucho mayor que la que tenemos ahora, y se logró controlar en un cierto tiempo, en menos de un año. Otro mensaje importante, se logró controlar. Tenemos que pensar que esto lo podemos controlar. El segundo coronavirus grave que hubo fue el MERS, Middle East Respiratory Syndrome, porque ocurrió en Medio Oriente, y fue transmitida de un camello a un ser humano, y este ser humano lo pudo transmitir a otros seres humanos. Insisto, son virus que ocurren comúnmente en animales y que ocasionalmente nos pueden contagiar. Lo que es raro es que nosotros luego podamos contagiar ese virus a otro ser humano. En ese caso la mortalidad era muy alta, 34%. De los 3 coronavirus que han atacado al ser humano en los años recientes, el menos letal es el que nos estamos enfrentando. Otro mensaje que nos debe de dar optimismo. Lo que sigue. El problema de este virus es que es un virus que aparentemente fue transmitido de un murciélago a otro animal y de otro animal al ser humano. No sabemos si es del murciélago directo al ser humano o a través de un animalito que se llama pangolín y que usan los chinos como mascota. La situación es que es un virus totalmente nuevo para todos. Nadie en la historia de la humanidad había padecido este virus hasta el 1 de diciembre del 2019. Un mensaje importante que entendamos por qué estamos preocupados. Esta enfermedad no existía hasta el 1 de diciembre del 2019. Son 105 días y hay 128,000 infectados y más de 4,500 muertes. Estamos ante un virus totalmente desconocido. Nadie de los que estamos aquí tiene anticuerpos contra este virus. Por lo tanto, todos los que estamos aquí somos susceptibles de enfermarnos de este virus. El otro problema que tenemos es que es un virus que tiene una alta contagiosidad. Se calcula que si una persona está enferma, puede transmitirlo a 2 metros a la distancia y que cada persona que se enferma es capaz de infectar a 3 personas. Entonces, uno infecta a 3, de esos 3 infectan a 3 y la enfermedad se vuelve exponencial. Otro de los problemas que tenemos con este virus es que empieza a contagiarse 24 horas antes de desarrollar síntomas y no podemos ser adivinos cuándo vamos a desarrollar síntomas. Hay gente que pide que se hagan una prueba porque acaban de llegar de Madrid. Si no tiene síntomas, la prueba va a ser negativa. No es útil la prueba. A menos que estuvieras dentro de esas 24 horas anteriores a las que te vas a enfermar. Pero no podemos hacer esas pruebas porque nos vamos a acabar las pruebas para los pacientes que realmente necesitan tener la prueba porque ya tienen síntomas. Entonces, no se hagan pruebas a menos de que tengan síntomas. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? La característica principal de este coronavirus es fiebre. 99% de las personas que se presentan con esta infección tienen fiebre. Mensaje: tener fiebre es tomarse la temperatura. A veces cuando hablo con mis pacientes, les pregunto, ¿has tenido fiebre? Pues yo creo que no, me he tocado la frente 3 veces y no creo que haya tenido fiebre. Hay unas cosas que se llaman termómetros, sirven para tomar la temperatura. Es útil tenerlos. Tómense la temperatura. Si sudan en la noche, no necesariamente es porque tienen fiebre. La mayor parte de los pacientes que tienen es una fiebre constante. Se acompaña también de una tos que es muy característicamente seca, no es una tos con
mucha secreción como ocurre con la influenza. Malestar general, se siente uno muy cansado. Los que han tenido influenza saben que se sienten como si hubieran hecho mucho ejercicio el día anterior. Y el dato principal que les debe hacer llamar a su médico si ustedes piensan que tienen coronavirus, si tengo falta de aire, porque la falta de aire es un dato de gravedad. Esto quiere decir que está afectando los pulmones y probablemente entonces sea de esos pacientes que tienen que ir al hospital. El problema es que si ustedes ven los virus que están circulando alrededor de nosotros en este momento, y hablamos de influenza, hablamos de parainfluenza, hablamos de rinovirus, todos tienen un cuadro similar. Entonces no hay una manera que yo diga, por el síntoma que tú me estás diciendo tienes coronavirus. Te tienes que hacer una prueba para saber que realmente tienes coronavirus. Un dato importante es la diarrea no es algo característico del coronavirus, contrario a lo que sí sucede con influenza. Hemos oído mucho del stomach flu. Bueno, es muy raro que los pacientes con coronavirus tengan diarrea. ¿Qué ha pasado? Sabemos que este virus, una vez que infecta al ser humano, 80% de los casos van a ser leves. No requieren estar en el hospital, pero sí requieren estar en aislamiento. Y lo que decía el rabino es muy importante. Aislamiento es aislamiento. No podemos salir, no podemos decidir, tenemos que ir a trabajar, tengo que ir a la universidad. No, si estás enfermo, por tu bien y por los de alrededor, te tienes que aislar 14 días, quedarte en tu casa, prender Netflix, rezar, lo que ustedes gusten, pero quédense en su casa 14 días. 14% de los casos pueden evolucionar a una neumonía que requiere de atención hospitalaria. ¿Qué puede ser esa atención hospitalaria? Darle oxígeno, darle líquido, cuidar al paciente de que la temperatura no sea muy alta, que sus signos vitales no se alteren. Y 5% pueden tener una infección grave que requiera terapia intensiva. Por eso es tan importante contener la infección, porque si ocurren 10,000 casos al mismo tiempo en esta ciudad, tendríamos que 14% de ellos, es decir, si son 10,000 casos, 1,400 de ellos necesitarían hospital. Y no hay 1,400 camas disponibles en hospitales tan fácilmente. Eso es lo que está pasando en Italia. En Italia hay 4,000 individuos graves que no pueden ser recibidos en el hospital y que están padeciendo una enfermedad en sus casas. Por eso la mortalidad en Italia es tan alta, porque no tuvieron el tiempo para prevenir y tratar de que esto no estallara. Desafortunadamente en México, las medidas que se han tomado de prevención no han sido lo suficientemente adecuadas. La que sigue. ¿Qué sabemos de la epidemia? La epidemia inició en diciembre del 2019. El virus se dio a conocer en China 30 días después. Hay cierta culpabilidad por parte de este país que habitualmente no es muy abierto en cuanto a materias de salud. Pero bueno, lo que tenemos es lo que hay. Hasta el día de hoy, y hablo del 11 de marzo, es decir, el día de hoy, a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México, se habían documentado casos en 122 países, prácticamente en todo el mundo. Hay un total de 126,054 casos, 80,000 de los casos son en China, es decir, ya más de un 25% de los casos no ocurren en China, ocurren en el mundo. Dejó de ser una enfermedad asiática de China, es una enfermedad del mundo. Los países con más casos después de China es Italia con 12,462, Irán con 9,000 y Corea con 7,755. La mortalidad se estima que es del 3.2%, pero si ustedes revisan la estadística de abajo, en Corea, por ejemplo, es del 0.6%. ¿Por qué? Porque se han tomado las medidas adecuadas, porque se hace diagnóstico incluso en las carreteras, porque se aíslan los pacientes, a través del celular se determina qué paciente está enfermo y si sale de su casa lo meten a la cárcel. Y la gente tiene que cumplir el aislamiento. ¿Qué ha pasado en Irán? No lo sabemos. Hablaba con un médico que trabaja en Medicinas Sin Fronteras y dice que hablar de 9,000 casos es ridículo, que hay más de 60,000 casos y que la mortalidad es mucho mayor. Pero igual, son países como el nuestro en donde la información no está disponible para todos.
Entonces hay que tomar nosotros la batuta de esta enfermedad y hacer lo que tenemos que hacer, no esperar que alguien la haga por nosotros. La que sigue. Si ustedes ven la primera gráfica en azul, se ve que la enfermedad parecía empezarse a controlar, llegar a una meseta, porque se empezó a controlar en China. Desafortunadamente, en el momento que se empezó a controlar en China, se empezó a descontrolar en el mundo. Y por eso volvió a adquirir esta línea en donde cada vez de esos 3 que contagian a 3, se está haciendo esta diseminación de la enfermedad. Y lo mismo ocurrió con la mortalidad. La mortalidad sigue esa curva ascendente. ¿La que sigue? Y aquí vienen un dato importante. 12 países tienen más de 500 casos reportados. Pero de esos 15 pacientes, solamente uno es considerado del tercer mundo, Irán. ¿Qué es lo que me preocupa de esa gráfica? Que los países de tercer mundo, como somos nosotros, no se han dedicado a hacer las pruebas suficientes para detectar a los pacientes. Y lo más probable es que en un futuro tengamos un número grande de pacientes que estén muriéndose de neumonías y que no sepan las autoridades que se están muriendo de neumonía. Afortunadamente, la mayoría de los que estamos aquí podemos contar con un servicio de salud adecuado. La mayor parte de nuestra población que vive en este país no. Esta enfermedad los va a afectar más a ellos. Pero tenemos que cuidarnos nosotros para también de alguna manera cuidarlos a ellos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mortalidad? La edad. La edad va directamente relacionada con el mayor riesgo. La gente que tiene más de 70 años tiene un riesgo elevado de tener neumonía, igual que los mayores de 80 años. Los niños parecen estar a salvo, incluso no ha habido muertes reportadas en menores de 9 años, lo cual es una bendición. Los pacientes enfermos de problemas cardíacos, respiratorios, diabetes, obesidad, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad más grave. ¿Por qué les comento esto? Porque si ustedes se encuentran en esos grupos de edad de riesgo, tienen que aumentar sus cuidados, su aislamiento, su cuidado de higiene de manos. No quiere decir que los demás no lo tengamos que hacer, pero si me siento que estoy en un área susceptible, hay que cuidarnos con mayor importancia. La que sigue. Situaciones que me preocupan como médico. Estamos hablando de un virus nuevo para el ser humano, que tiene una alta contagiosidad, que podemos tardar en detectarlo, que dependemos también del país en donde vivamos para tener unas medidas adecuadas. Nunca había pensado que me hubiera gustado vivir en Corea. No me gusta el ajo, pero ahorita sí me gustaría estar en Corea. No existe un tratamiento, como lo comentaron, son medidas de soporte, se están probando medicamentos, incluso medicamentos que se utilizan para infecciones como el VIH, pero no tenemos resultados todavía. Ahora, mientras más se tarde en llegar a México, más oportunidad tengamos de tener resultados de otros países. En el hospital en donde yo trabajo tenemos comunicación directa con Corea del Sur todos los días y nos avisan de qué medicamentos y qué protocolos de tratamiento están teniendo para tratar de mantenernos adelante de lo que vamos a usar cuando se presente esto en nuestro país. No existe vacuna y el otro problema es que, como les decía, está ocurriendo al mismo tiempo que otras infecciones respiratorias que pueden confundirnos en cuanto al diagnóstico, que nos preocupa porque si nos da tos, nos inquieta de que esa tos pudiera ser coronavirus, pero puede ser una simple gripa de otro virus sin importancia. La que sigue. Me preocupa mucho esto, me preocupa mucho mi ciudad. Esa es una foto del Metro Pantitlán. Ese es el Metro Pantitlán por donde viene mi enfermera a trabajar en las mañanas, como vienen probablemente muchos de sus trabajadores en las mañanas. Una persona en un funeral en España hace 3 días contagió a 60 individuos en el funeral. Imagínense lo que puede pasar si una persona en el Metro Pantitlán está infectada. No existe un sistema de salud capaz de controlar una infección masiva. Y ahora estamos además con un nuevo programa de salud en este país. El quién sabe si va a funcionar. La población susceptible, en un momento de mala comunicación, todo el mundo sabe de la rifa del avión, nadie sabe de lo que está pasando con esto. Una ciudad con 23 millones de habitantes, número 1 en diabetes y obesidad, con un cambio en la pirámide poblacional, en donde tenemos una población que cada vez es mayor, y
en un momento en el que el gobierno le importa más la economía y la política, sobre todo, más que la salud. La que sigue. Entonces, ¿qué escenarios visualizo yo como médico, como infectólogo? Uno es que haya contención. Lo que hizo Italia es poner en aislamiento todo el país. Esa es una forma de contener. Son medidas muy drásticas, pero es evitar que exista contagio. No nos podemos imaginar México paralizado y que no podamos salir de nuestras casas. A lo mejor nos tenemos que empezar a imaginar que en un momento dado pudiera pasar, siempre en beneficio de la salud. El problema es que esta enfermedad se transmite en un periodo asintomático, entonces contenerla ha sido muy difícil. Tan es eso que Estados Unidos hoy cierra los vuelos a partir del viernes a Europa. Están buscando medidas de contención drásticas. La otra es que el virus se autolimite. Mucho se ha hablado del calor. Al ser virus respiratorios, estos virus habitualmente con el calor no se transmiten tan fácilmente. Hablaba de que si yo tengo coronavirus y estornudo, toso, voy a contagiar a 2 metros a la redonda. Probablemente si son 27, 28 grados centígrados, no sean 2 metros a la redonda, sea 1 metro. Pero si revisamos lo que está pasando en el mundo, hay casos en Australia, hay casos en Argentina, hay casos en Brasil. Está ocurriendo en el hemisferio sur, que ahorita está en verano, 40 grados. No podemos confiarnos del clima. Y la tercera es que haya una propagación. Hoy Angela Merkel dijo que el 60 al 70% de los alemanes van a sufrir coronavirus. Pero la idea es que no lo suframos todos al mismo tiempo, porque entonces ese 20% que requiere atención médica hospitalaria no va a tener disponibilidad de camas. La que sigue. Estas son 2 gráficas en las que quiero mostrarles por qué no estoy tan confiado en el calor. Porque el SARS, que es el virus primo hermano, incluso este virus se llama SARS-CoV-2, es el virus más parecido al SARS, tuvo su epidemia en los meses de mayo, junio y julio. Entonces, no podemos confiarnos del calor. Y la otra, si ustedes recuerdan, los que estaban aquí en el 2009, de la influenza H1N1, ocurrió a finales de marzo y en abril, también en momento de calor. No nos podemos confiar de que eso lo va a detener. La que sigue. ¿Qué podemos hacer? Y suena burdo, pero higiene de manos primero, higiene de manos después e higiene de manos después. Mientras más higiene tengamos, esta es nuestra arma de transmisión a los demás y a nosotros mismos. No se toquen la nariz, la boca y los ojos, no saludar de beso, abrazo y mano, no acudir a centros de salud si no es absolutamente necesario, evitar sitios conglomerados. Y platicaba con mi novia, que además es mi asesora de lenguaje, que está aquí y me da mucho gusto que me haya acompañado, que es el último plática que vamos a dar en este nivel. ¿Por qué? Porque estamos infringiendo la regla que estamos diciendo, no hacer esto en lugares conglomerados. Ya no podemos seguirlo haciendo. Y prometo que es la última plática que doy así. Evitar acudir a lugares cerrados y empezar a cambiar nuestra visión. Si podemos trabajar en casa, si tenemos empleados que pueden trabajar en casa, ayuden a esos empleados, porque al ayudarlos a ellos, se ayudan ustedes mismos. Y si ustedes tienen más de 60 años o tienes alguna enfermedad, trata de aislarte más. Trata de evitar ir a lugares, restaurantes, a lugares sociales, a lugares culturales. Hazlo por un tiempo. La exposición de Van Gogh va a regresar un día, pero ahorita es un riesgo. Trabajar desde casa, no realizar visitas innecesarias. Y la otra cosa que les he comentado, si algunos tienen la fortuna de tener una casa en Acapulco, en Malinalco, en Valle de Bravo, váyanse 2, 3 meses. Lo hacen los canadienses y les llaman los winter birds. Pues ahora hagámoslo por el coronavirus. Aislémonos 2, 3 meses en nuestros lugares de descanso. ¿Que económicamente nos va a afectar? Sí, pero primero está nuestra salud. Y si no tenemos salud, la economía no va a importar. Como mensaje más importante, lavarse las manos es lo fundamental. La última. Si no, nos vamos a extinguir. Muchas gracias.
Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero que se queden con la idea de que no es la primera pandemia que vivimos. Hemos vivido otras pandemias y que de esta también vamos a salir adelante. Muchas gracias. Les dejo mi Twitter. A través del Twitter estoy tratando de dar información constante. Nunca pensé tener Twitter hasta diciembre. Entonces, les pediría que las preguntas las hicieran ahí y muchos de ustedes me conocen, me pueden contactar y con todo gusto. Por razones de tiempo, les dejo. Mi Twitter es @dr de doctor Paco Moreno 1 y con todo gusto estoy para servirles. Gracias. Después que terrenalmente hicimos lo que es posible, escuchamos información, vimos doctores en el mundo entero dándonos consejos sabios, doctores aquí locales, comité central, comunidad, todos están pensando por el bien de nosotros. Ya que terminamos con el esfuerzo terrenal, añadémosle a eso el toquecito yehudí de cada uno de nosotros, la tefilá, y vamos a hacer tefilá Be'ezrat Hashem por todos, no nada más por nosotros, no nada más por nuestra comunidad, no nada más por nuestra familia, sino por todo el mundo. Esta mañana dudé mucho si en esta tefilá y si en mi tefilá personal, cada uno que decida lo que quiera, incluir también a todos los enemigos. Cuando te avisan que en Irán y de las altas Nasrallah tiene corona, salió ayer en las noticias de Israel, de repente dices, oye, ¿qué se hace en ese momento? ¿Tefilá qué? Te voy a decir mi pensamiento personal y cada uno decida lo que quiera. La Gemara cuenta que había gente malvada que molestaban a Rabbi Meir Balanés y él personalmente deseaba que ya se mueran esa gente. Vino su esposa Bruria y le dijo, no se debe rezar que muera nadie, sino que todos se curen y cambien su forma de pensar, cambien su forma de ser, quiten el odio, pongan amor. Cada uno que rece por lo que quiera, pero mi consejo hoy es recemos por todo el mundo. Todos merecen vivir y todos los malvados también. Ojalá que se curen y cambien y mejoren y vean la belleza de Am Israel, del mundo entero, de lo que es la vida del prójimo. Vamos a abrir el Ejal, vamos a leer la tefila que escribió el Rabbi Yitzhak Yosef, el rabino principal de Israel, y al final de la lectura, mientras suene una canción emotiva, vamos cada uno a alzar las plegarias por todo el mundo, por todos los enfermos. Señor Abdul Chacalo, por favor, me acompaña para abrir el Ejal. Yehi ratzon milefaneja Adonai Eloheinu ואלוהי אבותינו, שתתמלא ברחמים על כל יושבי תבל ועל כל יושבי הארץ הזאת, והגן עליהם מכל גזרות קשות ורעות המתרגשות ובאות לעולם, ותצילנו מכל נגע ומגפה, חולי ומחלה. וכל החולים שנדבקו במחלה תרפם רפואה שלמה. לך אדוני הגדולה והגיבורה ותפארת והנצח וההוד. ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש. ואתה בידיך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, ובידך כוח וגבורה לגדל ולחזק, ולרפא אנוש הדקה, עד ירדוך של נפש, ולא יתפלל ממך דבר. לכן יהי רצון לפניך האל הנאמן, אב הרחמים, הרופא לכל תחלואי עמו ישראל, אתה רופא נאמן תשלח מרפא וארוחה, ותעלה ברוב חסד וחנינה וחמלה לכל החולים שנדבקו במחלה הזאת. אנא אדוני, ימונה רחמך על כל יושבי תבל ועל כל עמך ישראל, עמוד מכיסא הדין ושב על כיסא הרחמים, ותיכנס לפנים שורת הדין, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ויעמוד בנך ותתפלל ותעצר המגפה, וגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, למען רחמך, תקרא רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכויותינו, קומה עזרת לנו ובדנו למען חסדך, שמענה לכל חינתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה, יהיו לרצון עם אפי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי, ויקיים בנו מכך שכתוב כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי
que Ani Adonai Ofeja. Vamos cada uno de nosotros en este momento con el Ejal abierto, pedirle a Boreo Olam, Refuah Shelema general, por todos los enfermos de cualquier enfermedad, de cualquier lugar en el mundo, que escuchemos siempre Besorot Tovot. Eloheos, Tehilati, Refaeni, Ve'erafe, Ve'ten marpeh, Lemachalati, Levalamut, Ve'en safek, Levalamut, Ve'en safek, Lecha odeh, Be'odi chai, Betoch re'ai, Ve'gam achai, V'yaomer mahal al sicha, B'kol ha'areh, V'niv yafe, B'kol ha'areh, V'niv yafe. Muchas gracias a todos. Que Hashem les dé a todos salud, vida larga y bienestar. Que escuchemos todos Besorot Tovot, acatamos las órdenes, las precauciones, y que Besat Hashem eso sea muy pasajero y no tengamos malas noticias de ninguna parte del mundo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir Arbit? Arbit, ¿alguien quiere decir? Listen.